que dice del Estado, de todas las reformas que hay que hacer en el Estado, necesita acuerdos. Insisto con eso porque es tanto lo que hay que hacer que si no hay gente que se pone de acuerdo... Poder político. Poder político. Y la pregunta, vuelvo a lo anterior, es lo que viene en Argentina. ¿Tiene el poder político suficiente para encarar un proceso de reformas y sostenerlo en el tiempo? Y bancar políticamente las consecuencias de eso y tener la capacidad de no dejarse boicotear o vetar por actores que se van a ver impactados en ese proceso de transformación. Yo rescato lo que hace José Luis. Fíjate que lo que hace José Luis es hablar sobre ampliar la oposición, hablar sobre temas, propuestas y problemas y no sobre internismos, y no criticar, sino elogiar a sus rivales de esa Bueno, no son futura rivales, coalición. ahora son aliados. Bueno, aliados, competidores internos en esa interna. No es lo que está pasando como mirada general en Juntos por el Cambio. Insisto, hay tensiones muy grandes que no podemos negarlas. Algunos dicen son naturales. Hay una transición de liderazgo. Mauricio Macri no es más el presidente. Mauricio Macri dijo que no va a ser más candidato a presidente. Tiene que surgir un nuevo liderazgo. Esas luchas por el liderazgo generan tensiones, generan problemas. Una vez definidas, eso se va a encarrilar. Esa es una visión. Sí. Hay otras visiones que dicen, bueno, pará, esas peleas pueden generar consecuencias. Más en un contexto donde la incertidumbre cada vez es mayor, la debilidad del gobierno es cada vez mayor. El gobierno hoy no es el gobierno de diciembre. En diciembre el gobierno tenía un candidato... ¿El diciembre pasado? El diciembre pasado. Sequía de por medio. Disparada de la inflación de por medio. Entonces, el gobierno de diciembre pasado era un gobierno que iba a perder seguramente las elecciones. Tenemos que admitir, y es hasta obvio pensar que el gobierno va a perder las elecciones, porque este gobierno ha sido un desastre, porque este gobierno en términos políticos ha peleado desde el día 1, porque la inflación está fuera de control, porque 17 de los últimos 19 elecciones en Latinoamérica las ganó la oposición, porque 4 de las últimas 5 elecciones en Argentina las ganó la oposición. Digamos, es bastante lógico admitir que el gobierno va a perder esta elección. Ahora, no es lo mismo perder por paliza en una derrota histórica que ser competitivo. Y que ser competitivo le abría al gobierno. Todavía algunos piensan que le puede abrir la posibilidad de ganar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Claro. O retener un número importante de diputados, senadores, etcétera, etcétera. Ese escenario de diciembre, con un Massa que estaba mucho mejor que lo que está hoy, y con un gobierno que parecía aceptar la opción de que Massa fuese un candidato y que eso alivianara las tensiones tremendas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, está desapareciendo. Entonces, Massa que decía 3% y que aspiraba a eso de ser candidato. Ahora, ¿hay un escenario donde puedan ser competitivos? Un escenario, por ejemplo, de balotaje contra, por ejemplo, Milei, que si se modera la inflación los vuelva competitivos y que puedan ganar. Mira, Gaby, yo la interpretación que hago, y ahí José Luis nos ayudará, es la situación económica que viene en el resto del año es mucho más difícil que la que pasamos. La inflación, difícil que afloje. El nivel de actividad, para abajo. Y las internas del gobierno hay que ver, insisto, cómo se resuelven en las próximas 5 semanas. En ese contexto, sí, más probable que pensar que todavía puede haber un escenario, como si por ahí alguno lo podía fantasear en diciembre, donde Juntos por el Cambio siguiera con sus peleas, sus dinámicas, que el pase de facturas entre ellos hiciera que muchos votantes Juntos por el Cambio fueran a Milei y que el gobierno con 33% de los votos estás matemáticamente en el balotaje, ¿no? No hay dos que puedan tener más de 33. Bueno, esa situación hoy me parece mucho más improbable que pensar y admitir que el gobierno va a terminar tercero. A ver, hay un montón de internas. Con Gabriel hoy hablábamos temprano y él decía, y lo dijo cuando empezó el programa, intrigas palaciegas, guerras, ¿no? palaciegas. Guerras, peor que intrigas, guerras. Viene de guerra, sí, las últimas horas. Y porque el manejo de la economía, claramente Sergio Massa lo quiere tener él solo y no acepta que nadie, ni siquiera del gobierno, aporte ideas, sume algo, porque él quiere ser el que tenga el control total. Bueno, cualquier rumor lo obliga a intentar salir a cortar cabezas, que fue lo que pasó ayer. Vos decís con Aracre. Sí. Directamente a cortar cabezas, lo ves así, que llamó y dijo, sáquenlo. Todo el día, desde el masismo, operaban esta situación de esto de los mercados es por culpa de que instalaron este rumor y en Casa Rosada, cuando empezaron a dar vueltas, llegaron a la conclusión de que el rumor venía de por ahí, venía del lado de Aracre.
¿Y cómo se para la cámpora o el kirchnerismo duro en relación a esto que está pasando entre Massa y Alberto? Porque Aracre era Alberto, ¿verdad? Hoy lo siguen sosteniendo a Massa. Sí, hoy el kirchnerismo, contradictoriamente a ese Massa que en algún momento quería barrer a los jóvenes de la cámpora, hoy el kirchnerismo y la cámpora solo ven en Massa la posibilidad de alguna tabla de salvación. En este escenario que dice Alejandro, que es realmente una salvación muy complicada. Claro, una salvación que va a pérdida, pero que de todas maneras tiene una forma, digamos, porque lo que dice es, está disgregando a un punto que nos preocupa incluso a todos. Y que tiene el objetivo de la provincia de Buenos Aires, lo dijo recién Alejandro. Provincia de Buenos Aires es hoy el máximo objetivo que tiene el kirchnerismo, poder retener la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo volver al llano perdiendo todo como perdieron en 2015, que no tenían la ciudad, perdieron nación y perdieron provincia, que quedarse conservando el poder de la provincia de Buenos Aires. ¿Este tipo de cosas que pasaron ayer, Alejandro, a vos te inquietan? Me inquietan. Pasaron otras cosas ayer. El gobernador Infran decidió anticipar las elecciones en Formosa. ¿Cuál es la señal política que manda? Y además no la anticipó a... ¿Cuál es la señal política? La señal política es, incluso los gobernadores más leales, más cercanos al propio kirchnerismo, teniendo que desacoplarse del destino y la fortuna que el gobierno nacional va a tener en las elecciones de octubre, incluso las primarias de agosto. Infran las adelanta a junio. Sí. Evitar o tener en su cabeza potenciales escenarios donde la economía se puede llegar a complicar severamente. Entonces ahí van a sufrir todos los oficialismos. En las próximas 5 semanas, vuelvo con la idea de las 5 semanas, no solo vamos a saber cómo terminan las internas en Juntos por el Cambio, o esta amplitud del espacio, como decía Esper, vamos a saber... Vos hablás de 5 semanas, ¿le explicamos a la gente? Porque cierran las listas, que para mí es un poquito más. Sí, pero es más. El 14 de junio vencen los plazos para presentar las coaliciones, el 24 de junio vencen los plazos para presentar todos los candidatos que se van a presentar en todo el país. O sea, va a estar todo muy revuelto, muy revuelto. Pero la segunda parte de mayo, las definiciones tienen que ocurrir, porque después, María Laura, no solo hay que definir las cabezas, definido arriba... se organiza para abajo. Ahí está. Entonces para vos es hasta el 14 de junio que va a haber todo este ruido, que es un montón de tiempo en Argentina. Yo creo que son 5 semanas de acá hasta la segunda parte de mayo. Esperá. Hay que ver qué pasa en el gobierno. ¿Estamos seguros de que Cristina Kirchner no va a ser candidata a presidente? Yo no lo estoy. Yo creo que existe todavía posibilidad cierta de que Cristina Kirchner sea candidata a presidente. ¿Porque está viendo las encuestas? No sé si las encuestas, está viendo el contexto político, está viendo la resistencia, está viendo la resistencia de Alberto Fernández a bajarse, está por ahí planificando o pensando que al final de cuentas es mejor defender y tener el 25% propio y duro bajo su propio paraguas que apuntar a algo o algún hecho híbrido que termine en porcentajes aún menores. Pero Alejandro, con Cristina candidata, ¿también se podría dar este escenario del Frente de Todos tercero que decías antes? Sin duda. ¿Y eso políticamente para Cristina no sería una derrota estrepitosa? Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que es peor? ¿Perder con 25% pero reteniendo cierta identidad o perder entregándole la primaria a Alberto Fernández? Si es que no consiguen alguien competitivo. A ver, pero no me quiero ir del tema Cristina. No, es que ¿es sobre eso? Es sobre eso. Ayer hubo indicios claros de eso. Ayer el kirchnerismo duro jugó a la salida de Aracre y a que Massa fijara una posición dura durante todo el día, porque finalmente el mercado, ¿qué fue lo que le dijo ayer? Pero una cosa es la salida de Aracre y otra es que Cristina se desdiga de sus propias palabras, porque ella 2 veces dio a entender que no va a ser candidata. Está en el juego. Pero sí, ella dice que no, pero sigue estando en juego, está claro. Pues, digo, a ver, la operación de córtenle la cabeza a Aracre fue claramente con un aliciente del kirchnerismo más duro. Y esto es información, no es especulación. Y lo último que dijo Cristina fue, no me voy a ir a cuidar a mis nietos. O sea que se está manejando esa posibilidad. ¿Y qué puede pasar si aparece esta posibilidad, si se confirma? Podemos ir a un escenario de mucho fraccionamiento. Podemos ir a un escenario de quiebre de la coalición del Frente de Todos. ¿Con qué porcentaje de los votos Néstor Kirchner llegó al gobierno? 22. Tenía 17 antes de la... ¿Con qué porcentaje de los votos Boric en Chile llegó al gobierno? ¿Con qué porcentaje de los votos llegó en Perú al gobierno? Muy Entonces, muy bajos. Si vamos a un proceso, y yo insisto, yo no quiero desvincular de ese proceso a lo que pasa en Juntos por el Cambio, y no quiero desvincular de ese proceso la interacción que pueda haber lo que pasa en una coalición con lo que pueda terminar ocurriendo en la otra. Entonces, yo supongo que en todas las coaliciones dicen
El primer plan es mantengamos unidad y apuntemos a lo más alto. Pero eso es después, en la práctica, resulta difícil de implementar y las tensiones emergen y eso lo vamos a ver. Volviendo al punto de las 5 semanas que interrumpimos para explicarle que es correcto, por qué hablamos de las 5 semanas, porque las definiciones políticas vienen a ocurrir ahora. También tenemos 8 elecciones en provincias en las próximas 5 semanas, Laura. Sí, claro. El 7 de mayo y el 14 de mayo se eligen gobernador en 8 provincias. Te las digo si querés. Jujuy, Misiones, La Rioja, La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. En épocas normales, los oficialismos deberían ganar esas 8 provincias. En épocas normales, los oficialismos deberían ganar esas 8 provincias con un amplio margen. No estamos en épocas normales. Vamos a saber el 7 y el 14 de mayo una indicación, más allá de las encuestas que yo puedo medir en poliarquía, de cómo está el humor social. En Neuquén tuvimos alguna muestra. ¿Qué va a pasar en estas 8 provincias? Es difícil, pero es muy difícil. Pero quiero ver dentro de estas 8 provincias si los oficialismos ahora, ganan por la amplitud con la que venían ganando históricamente. Para hablar con Juan Luis también después de esta cuestión, ¿no? Estas próximas semanas van a ser difíciles también. Todo lo que pasa en política termina pasando en economía. La política va a poder generar una enorme incertidumbre en la economía. Cuando me lo crucé en el avión José Luis Per, venía de las reuniones con inversores que ocurrieron en Washington la semana pasada, y la visión sobre Argentina es de mucha incertidumbre. De vuelta, no el hecho que este gobierno, que es muy mal evaluado y considerado, esté yéndose, sino por el hecho de que hay poca certidumbre sobre lo que viene y poca certidumbre sobre el poder político suficiente para encarar lo que viene en la Argentina y sobre la enorme fragilidad de la situación económica actual. Y cómo eso además puede retroalimentar la incertidumbre. Y crecer, política. Eso es lo que me da miedo, ¿no? Que crezca en estas próximas semanas, que ya sabemos todos van a ser turbulentas. Están estas semanas turbulentas hasta mediados de junio y está después la semana después de agosto, ¿no? Me parece que la turbulencia ¿No va a parar? Va a parar mucho más adelante, porque, a ver, por un lado es interesante la alternativa esta que mencionaste de Cristina, porque no sé si eso no mejora un poco, pregunto, la posibilidad de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Porque si Cristina es candidata. Si Cristina es candidata, genera un paraguas de mayor poder que si tenés un candidato a presidente que es malo, quiero decir, que tiene poco poder. Eso probablemente le tire un poquito de agua a su molino. Es una pregunta que hago, no sé si eso es factible. No es matemático, ¿no? No, me parece difícil hoy, no hay que descartarlo, porque en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. En la provincia de Buenos Aires se gana con un voto y frente a un escenario de una oposición no unificada, fragmentada, con un Juntos por el Cambio que divide los votos opositores del gobierno con un Javier Milei, el oficialismo espera aún que tal vez se podía colar y frente a la división ganar por un voto. Eso requería para mí un candidato más competitivo a nivel nacional y una situación económica no tan desastrosa, por decirlo de alguna forma, como la que estamos viendo en estos últimos meses con la llegada de la sequía y la disparada de la inflación. O sea que yo creo que al propio gobierno se le está también empezando a ir la expectativa de retener la provincia de Buenos Aires. Y eso es un factor que unificaba potencialmente al gobierno y al Frente de Todos. Porque si podíamos, como decía Gabriel, si podíamos retener la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un factor y hay un incentivo para seguir juntos. Si pensamos que incluso la provincia de Buenos Aires está fuera de alcance, bueno, ahí se les complica aún más. Mientras tanto el mercado, ¿no? Porque nos explicaban tanto Gabriel como Rubén y José Luis lo que tiene que ver con el dólar y la inflación y cómo está siguiendo la inflación y por otro lado las guerras palaciegas. Hoy debería estar bajando el dólar y no está bajando. Digo, las guerras palaciegas más o menos se saldaron, ¿o no? Y no están bajando, no es que se tranquilizaron los mercados, bajó el blue, bajó el contado con liqui. Esto es interesante porque uno en general atribuye estos disparadores que nos aterran, que de golpe haya un terremoto, pero no está bajando, José Luis. Está todo como si no hubiese pasado nada y más alto.
Sí, es que no tiene por qué, digamos, siempre podés tener altos y bajos de un día para el otro, pero en lo que estamos teniendo son altos y altos. Más que Altos y altos, eso. Más que altos y bajos. Perfecto. Y lo que muestra esto probablemente es que, digamos, bueno, probablemente Aracre tuvo algo que ver ayer en todo esto, pero probablemente también lo que tuvo que ver es simplemente el desorden que estás viendo. Lo que está abajo es el desorden. Y ese desorden o esa desintegración, en última instancia, que estás viendo, en parte en la percepción de la política, en parte en la percepción económica, tiene además componentes que te deberían preocupar. Yo mencionaba hace un momento, te mencionaba el hecho de que la solución para los próximos meses es adelantar los fondos que van a llegar en junio, septiembre, diciembre, adelantarlo todo a junio. Bueno, esa no es una solución, es algo que te pone preocupación, porque vos podés tener con eso algo de plata para tratar de mantener las brechas cambiarias. El objetivo básicamente de Massa es mantener las brechas cambiarias. O sea, Espera, es interesante, ahí están las fotos. Esto es lo que decimos, lo que estamos diciendo. Este es el disparador, ¿no? Pero en realidad, si esto se calma, sigue alto. Lo que está por debajo es otra cosa. Y sigue una tensión ahí, perdón María Laura, sigue una tensión entre las tres personas que estamos mostrando, Antonio Aracre, Sergio Massa, Miguel Pelle. Massa y Pelle es una relación traumática también. Massa desde el primer momento quiso sacarlo a Pelle del Banco Central, no lo logró poner un vicepresidente, Lisandro Clery, pero Pelle sigue sobreviviendo, teniendo 7,7% de inflación, sigue sobreviviendo como presidente del Vos Banco decís Central. que esta tensión sigue y sigue también caliente. Sí. Sí. Sí, que también hay que decirlo, a Massa hoy le conviene de última tener un chivo expiatorio, porque si ya no estuviese Miguel Pelle y queda Lisandro Clery como titular del Banco Central, ya es pura gestión y pura responsabilidad Massa. Además, Alberto Fernández sosteniendo a Pelle. Lo que pasa es que en esas tres fotos hay dos, te gusta o no te gusta lo que hacen, profesionales, y una anomalía del sistema. ¿Cuál es la anomalía? Aracre, que nunca debió haber estado en el cargo en el que estuvo, básicamente porque no entiende las reglas. A ver, nunca jugó profesionalmente las reglas de la política y ayer hizo papel de medio de tonto de la historia, la verdad. Jugador. Está duro, pero es Rubén. así, obviamente puso la cabeza en algo que era obvio, era un tren que venía a 400 km por hora y él se quedó arriba de la vía. Y además se creyó que podía conspirar contra un águila muy peligrosa de la política, como fue toda su vida Sergio Massa. Se sentó en la silla eléctrica y la prendió. Se sentó y la prendió él, claro. Está bien, pero insisto con lo que le preguntaba a Juan Luis, me importa su opinión. Cuando esto se desarma, ya no está más Aracre, lo sacamos la foto, chau. Quedó Pelle y esta tensión que bien describe Gabriel. Se desarma y sigue el descalabro. Por lo tanto, siguen los números altísimos de la inflación, que no sabemos hasta dónde, y del dólar, que no sabemos hasta dónde, y los disparadores no hacen después, bueno, se calma y baja. bueno, a ver, mirá los datos entonces que están pasando hoy en día como para saber si podemos estar más tranquilos o menos Dale, tranquilos. por favor. Lo primero es el dólar soja 3 o el dólar agro están dando con pulmotor, porque realmente estás liquidando muy poco. En parte estás liquidando poco porque como subieron los dólares alternativos, la pregunta que se hacen es, bueno, ¿cuál es el dólar que estoy obteniendo realmente? Y segunda cuestión, el Banco Central está sentado, por lo menos hasta esta hora, el Banco Central no subió las tasas de interés. No. Vos deberías haber subido inmediatamente, cuando anunciás el programa, subir la tasa a los efectos de que te liquiden y mantengan los pesos en pesos, no que se vayan a comprar otros dólares. Y el Banco Central no lo hizo. O sea, a ver, para explicarlo, o para entenderlo mejor, cuando se consiguen dólares hay que tratar que no se vayan. Bueno, no, vos como productor vendés tu soja. Con eso obtenés pesos, pesos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con los pesos? Bueno, si me dan una buena tasa de interés, me quedo en pesos. Claro. Ahora, si la tasa de interés no es suficientemente remunerativa, lo que hago es, bueno, me voy a otra cosa. Juan Por ejemplo, Luis, no te vendo. Todos imaginamos que iba a subir la tasa de interés simultáneamente. Está bien, y no pero, subió. Pero lo que te digo es que tenés un banco central, que es el segundo en cuestión acá, que es un banco central que es un seguidor, un follower, no es un líder. No se anticipa las cosas, va detrás. Entonces, ve que la tasa de inflación sube y comienza a acelerar lo que se llama el crawling peg. Es decir, estaba en 5, en 6, ahora está en 6,5 y luego estará en 7. Eso es básicamente, por un lado, necesario porque si no se te atrasa el dólar, pero por otro lado es inflacionario. Vos date cuenta que ese no es un programa antiinflacionario, subir la tasa de devaluación, primero. Segundo, si vos tenés esta situación donde te venden la cosecha,
vos tenés que lograr que esos pesos queden en el sistema, no que se vayan del sistema. Porque si no se quedan en el sistema, vas a ir a tener un aumento de la brecha cambiaria. ¿Qué es lo que pasó con el dólar 1, el soja 1 y el soja 2? Y ahora puede pasar con el soja 3. Tercero, Vos dijiste recién, la frase fue algo así como que está con pulmotor el dólar soja 3. bueno, está con pulmotor, digamos, en los primeros días vos deberías tener una inundación de No ventas. pasó. Es decir, una inundación de ventas. Te tienen que vender 500 millones de dólares por día para No lograr pasó. esos 5.000 millones que iban a vender en inmediato. Porque dentro de un mes, 300 es mucho menos que hoy. Mientras Ese es el tanto, punto. Alberto, ¿por qué digo mientras tanto, Alberto? Porque estamos todos tratando de pensar el país que viene. Hablamos con José Luis Isperi y nos contó qué es lo que está tratando de hacer y se complica. Incluso el que viene hasta fin de año económicamente, se complica con Alberto porque cada vez tiene menos gente a su alrededor, Gabriel. Claramente ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se fueron? ¿Cómo es el gabinete hoy? Porque hay un gabinete, ¿verdad? Claramente hay un gabinete, aunque tenga pocas luces, poca exposición, no se muestra mucho ese gabinete, pero entró en desgracia desde el primer día. Creo que lo de ayer de Aracre es un reflejo de el desgraciado derrotero que tuvieron los funcionarios albertistas. Y sobre todo vieron que al principio del gobierno se fueron repartiendo y loteando el gabinete. Mirá, nos habíamos olvidado de... Los funcionarios albertistas que cayeron en desgracia. Sí. Marcela Lozardo, ministra de Justicia, Matías Culfas, Martín Guzmán, afuera del gobierno. Los Tres tres. importantes, afuera. Hay más, no son solamente esos tres. Santiago Cafiero cayó en desgracia porque era jefe de gabinete, quedó de canciller, digamos que sobrevivió a una desgracia a medias. Sí. Claudio Moroni era de trabajo. Juan Pablo Nunca Biondi. le cayó simpático al kirchnerismo tampoco. No, claramente no, pero digamos por lo menos no se fue a la casa como todo el resto. Juan Pablo Biondi también era el vocero presidencial, fue uno de los primeros que tuvo que irse a la casa después de una de las cartas de Cristina. Y tenemos más funcionarios albertistas que cayeron en desgracia. Ginés González García y ahora se suma Antonio Aracre. Antes Julián Leunda, que era el que estaba antes como jefe de asesores Sí. Del lugar donde asumió Antonio Aracre a principios de febrero. Alejandro Grimson también, asesor de Alberto Fernández. Directo. Eran todos los albertistas que si uno mira cómo se fue... ¿Hay más? Hasta ahí estamos, pero Hasta podríamos ahí estamos seguir. hoy, pero hay más, Porque hay otros ministros en realidad que bueno, no los está mal la consideramos... ministra de Género, hay La de otra. género, pero porque no los consideramos 100% albertistas. Pero Correcto. podríamos decir Gómez Alcorta, Frederick, Julián Domínguez, Daniel Scioli, Hay un tienen su propia montón. trayectoria, pero estaban del lado más albertista que kirchnerista o masista. Todos ellos se fueron. El resto del gabinete es casi todo lo mismo, que Cristina mantiene su cuota de poder, Massa mantiene su cuota de poder, los que caen en desgracia son los albertistas. ¿Cuáles gobiernan, no? Nos preguntamos, porque digamos, es el Bueno, gabinete pero insisto, actual. y parte de los problemas de Argentina, menor comparado con los graves, es el proceso electoral que tenemos. Es una locura que un año entero estemos destinados a discutir las PASO, las internas, elegir las PASO. ¿Cómo llegar a- debiera ser? Debería estar concentrado. No puede ser que un gobierno llega, tiene un año de gestión y después tiene un año entero que está con la discusión electoral. Y después de las elecciones a mitad de término tiene otro 10 o 12 meses de gestión y vuelve la Las la fechas, corredera. decís, más Puede estar concentradas. totalmente extendido. Fíjate que el calendario electoral empieza en el verano de cada año que hay elecciones, llega enero, febrero, marzo, los políticos discutiendo. Ahora, como te digo, las 5 semanas donde todo se tiene que tejer. Después 2 meses de internas, peleas, ir unas PASO y después ir a unas elecciones generales. Y en la gran mayoría de las veces, las PASO además no servían para nada, porque no definían nada. Íbamos a hacer a la gente, obligar a la gente a votar. ¿Se en pueden elecciones concentrar? donde ¿Es posible concentrarlos? Digo, planificando bueno, otro perdón, país, las soñando. PASO existen hace 10 años en Argentina. Pero se puede hacer todo en más- el otro siglo y medio de vida o 2 siglos de vida de Argentina no existían las Más Pueden eliminar las comprimido, PASO. digo, se sin puede- eliminar bueno. nada y entrar en otra discusión. Más comprimido para que no puede sea pasar, todo un pero año. y en este contexto de crisis económica, en este contexto de crisis política, inestabilidad política, crisis al interior de la coalición de gobierno, insisto, ¿cómo te imaginas en las próximas semanas el gobierno teniendo que ponerse de acuerdo, el frente de todos, que no solo implica al gobierno, implica a los gobernadores, los sindicatos, los movimientos, los intendentes, los kirchneristas, la cámpora, los albertistas, todos sentados diciendo, bueno, este es el candidato, y estas son las listas, y vamos para este lado, y este es el mensaje? Yo lo veo muy difícil que eso pueda ocurrir. Yo creo que es mucho más probable que
para el lado del Frente de Todos termine mal, que termine bien. Y por terminar bien, quiero decir esto. Quiero decir que logren consensuar candidaturas, que logren consensuar un mensaje, que logren ponerse un objetivo y ir para adelante. ¿Qué le pasa al país si no logran eso? Si siguen dispersos, si Mayor siguen inestabilidad disgregados. económica, mayor incertidumbre económica. Hay que ver si Sergio Massa sigue siendo... Sergio Massa, el 9 de diciembre de este año, ¿Sergio Massa va a seguir siendo el ministro de Economía si no es el candidato a presidente? Hay un tuit que quiero compartir que retuiteó en realidad Malena Galmarini, que de algún modo, como lo retuiteó Gabriel, es su opinión, ¿no? Claramente, hace eco que tiene que ver con estas guerras palaciadas que decíamos ayer. Fíjate este tuit que retuitea Galmarini diciendo: Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa. Sí, claramente pone una línea amenaza ahí. directa, ¿no? No sé si es una amenaza, es una amenaza, para mí es una lectura. A ver, ¿qué imaginamos nosotros? Cualquiera de nosotros si se va. Y más inestabilidad, ¿no? Porque se están yendo todos los ministros. Hay una lectura en el mercado y en los actores económicos que la enorme fragilidad del programa económico la sostiene Sergio Massa como ministro de Economía. Y que si el próximo que llegue ya va a ser en un contexto aún mucho más delicado, mucho peor, y tal vez no pueda sostener esa fragilidad y el hielo finito se quiebre. Entonces, ese concepto que muchos actores tienen lo refleja muy cruel o duramente Malena Massa en ese retuiteo, que insisto, da cuenta de las internas, porque no, en otro contexto o hace unos meses atrás no habría necesidad de recordarle a sus colegas de coalición esta situación. Y hoy lo que parece ser es que el propio masismo necesita recordar, si algunos dicen amenazar, yo creo que es muy Malena eso igual, de todas maneras, opinar de algún modo, ¿no? No deja de ser una amenaza, porque lo que está diciendo es, perdón por la palabra, no jodan con Massa. O sea, no sigan metiéndose en la política económica, no intervengan. Está Juan Luis pidiendo pistas desde un rato, dale. No, me parece interesante, pero bueno, me parece que Massa tiene mucho de esto, humo. ¿De qué? O algo por el estilo. ¿De qué? Humo. ¿Humo? Porque, sí, No, porque, digamos, ¿por qué? bueno, voy a un punto que no se está mirando mucho. Digamos, vos hablabas, Alejandro, de la economía, cómo se está contrayendo este año. Pero fíjate vos lo que nos dejó en materia de empleo el año pasado, un dato que dio el INDEC ayer. El empleo informal. Bueno, el INDEC dice que en el último año de toda la creación de empleo, 52% fueron asalariados informales y otro 20% fueron monotributistas. Es decir, el 72% de toda la creación de empleo son empleos precarios, de muy baja calidad. Vos normalmente en una economía como la Argentina podrías esperar que 30% fuera precario, 70% formal. Esa es la regla habitual, porque vos tenías habitualmente 30% de informalidad. Ahora se invirtió. En lugar de 70-30 es 30-70, es decir, 72 todavía. Es más alto. Lo que te está dejando esta situación, esta economía, antes de la sequía, porque esto es antes de la sequía, es el año pasado, después de crecimiento de 5.2 de la economía el año pasado, es que casi todo el empleo, 3/4 del empleo, son empleos de bajísima calidad. Entonces no te sorprendas de que tengas baja productividad, que tengas bajos salarios. Y yo diría, una preocupación hacia adelante es cuidado, porque hay algunos sindicatos protegidos que están obteniendo aumentos salariales importantes. Ahora, ¿puedo decir algo, Juan Luis? El problema que conecta lo que decís con la política es que la gran mayoría de esos empleos votan a Javier Milei. Es probable, claro. Entonces, estamos hablando de los datos del INDEC de ayer, por si acaso se perdieron en algún momento, porque estamos hablando de todos los temas que hay sobre la mesa. Ya no estamos hablando ni del dólar ni las renuncias, hablamos del empleo informal que creció el año pasado cuando crecía el país, supuestamente, ¿no? la calidad del empleo es cada vez más baja. Nosotros en una encuesta reciente que hicimos, 40% de los hogares dicen que en su hogar hay un problema de desempleo o de empleo, y por problema de empleo la gente se refiere a que tengo un empleo informal, en bajas condiciones, trabajo menos horas de lo que quiero, etcétera, etcétera. Y las encuestas también muestran, María Laura, que los votantes de clases de sector baja, no amparados por los subsidios y no amparados por el empleo público, en su gran mayoría eligen a Javier Milei. Cuanto más crece la pobreza y cuanto más crece los sectores
que quedan indefensos del Estado, de sectores populares, gente joven, menores de 30, 35 años. ¿Y en 2019 a quién votaron? Al peronismo. Claramente. No, A ver, Gabriel, es un punto importante lo que dice Gabriel. Perdóname que te interrumpa. Sí, no hay que pensar que la mayoría del apoyo electoral que tiene hoy Milei viene de votantes o ex votantes Juntos por el Cambio. Te lo hago sin mostrarte encuestas. Hace 4 años, el Frente de Todos sacó 48% de los votos. Hoy tiene alrededor de 30, ponele. Perdió 18 puntos. Hace 4 años, Juntos por el Cambio sacó 40% de los votos. Hoy tiene 36, 37, perdió 3, 4 puntos. Hace 4 años Milei tenía 0, hoy tiene 24, 25. Bueno, ¿de dónde vienen esos 24, 25? De los 18 puntos que perdió el gobierno. O sea, es evidente. Los votos de Milei está estudiado que vienen en su gran mayoría de... La gran mayoría. Eso no quiere Frente decir de que no Todos. haya gente de clase alta, de clase gente instruida, gente joven instruida. Estadísticamente representa por cada chico o joven de clase media alta que vota a Milei, hay 10 o 15 jóvenes de clase baja que votan a Milei. ¿Sí? Vos decís que esos votos que lo hicieron Alberto presidente, que fue ese plus que tuvieron, hoy se dieron vuelta. Claramente. Y son los que votan a Y Milei. los votos que pierde, o la proporción importante, mayoritaria de los votos que va perdiendo el Frente de Todos, porque sube la inflación, porque se pelean, etcétera, etcétera, la mayoría de esos votos no saltan a Horacio Rodríguez Larreta, o saltan a Patricia Bullrich, o a José Luis Esper. La mayoría de esos votos saltan a Milei. Y también empezamos a ver, en mucho menor medida, porque te lo acabo de mostrar con la proporción, que los votos que se desilusionan con lo que está pasando dentro de Juntos por el Cambio, o los potenciales votos que no pueden seguir en Juntos por el Cambio porque alguno de los dos principales competidores queda en el camino, muchos de ellos también escapan hacia Javier Milei. Ahora, dijiste muchos datos que me interesan mucho, los quiero memorizar, porque me parecen muy importantes, porque lo que él está haciendo es trabajo de campo, hablando con la gente, y lo que está diciendo es claramente, al Frente de Todos lo votaba un sector muy grande. Se quedan los que tienen planes, los que tienen subsidios y los que están trabajando en el empleo público. Esos sectores alimentan en gran medida el voto todavía del Frente de Todos, más un componente ideologizado vinculado con el kirchnerismo. Hay un componente del voto kirchnerista que siempre tuvo que ver con una relación ideológica con el kirchnerismo, o si querés una relación de seguir a una líder como Cristina Kirchner, a veces por cuestiones pasionales, a veces por cuestiones ideológicas, y también siempre dentro del Frente de Todos hubo un componente del voto que estaba muy explicado por que esa gente recibió ¿Cuáles son los pensiones, números subsidios. exactos que decías después? Los quiero retener porque no los puedo anotar y escucharte Después te los y mando verte. todos. No, pero me parece muy importante. Vos diste números de gente joven, ¿no? No, pero eso lo vemos viendo hace más de 1 año y medio. El voto joven, Gabriel hace un rato habló de la juventud camporista. Déjame que te corrija, no existe más la juventud ¿Yo dije camporista. juventud camporista? Sí. Me- La juventud camporista no existe más, digo. existe la cámpora. Ujú. El kirchnerismo perdió la juventud. ¿Qué significa? ¿Existen solamente los que mandan? Los para- jóvenes de la cámpora están más Sí. cerca de ser abuelos de que ser jóvenes. Ah, ok. Digámoslo claramente. O sea, No es más juventud. Envejecieron. La perdieron, Pasaron y los no años. solo la perdieron en sus dirigentes, los dirigentes de la cámpora, insisto, ya están más cerca de los 50 que de los 25, y la perdieron en el apoyo, la perdieron en la movilización. Vuelvo a decir algo que vengo diciendo y se sigue sosteniendo en las encuestas de mucho tiempo. A Si ver. solo votaran los menores de 30 años en este Eso. país, Milei sería presidente. Si solo votaran los hombres menores de 30 años en este país, Milei ganaría en la primera vuelta. No me pongas cara de sorpresa porque ya lo sabemos No, de es que hace tiempo. no lo sé de hace tiempo. O quizás entonces, me cuesta Hay aceptarlo. un cambio de paradigma fenomenal en la Argentina, en la parte electoral sociológica, por lo menos lo que a mí más me Sí, atrae y me interesa. dale. Históricamente, en este país, y todos en esta mesa lo sabemos muy bien, la variable sociodemográfica que mejor explicaba o que más explicaba el comportamiento electoral era el nivel socioeconómico. Sí. Los sectores populares votaban peronismo, los sectores más ricos de clase media alta votaban antiperonismo. Esa es la división histórica de la sociedad argentina, esa es la variable que más explicaba. Entonces, cuando uno hacía encuestas como yo, se mira la gente más pobre o la gente más popular, votaba de una forma, a medida que sube la escala socioeconómica, ese comportamiento electoral se invierte. Bueno, hoy hay una variable que explica más que el nivel socioeconómico, el comportamiento electoral, la edad. Hoy la edad está explicando fenomenalmente el comportamiento electoral. Los mayores de 50 años votan muy poco a Milei. Ahora va a decir que yo tengo más de 50 y lo voto, sí, pero en proporción votan muy poco a Milei. Los menores de 30 años ¿Hay una explicación? votan muchísimo. Sí, bueno, hay que ver con qué
hace 10 años que no se crea un empleo privado en este país. Los jóvenes, el 50% terminan la secundaria, están abandonados por el Estado y por el sector privado, el Estado los desamparados, el sector privado que no les da oportunidades. Hay fracasos continuos de distintas gestiones. Bueno, eso es lo que marcaba que decía María Laura ayer, los datos del INDEC sobre el tema del empleo, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que te están mostrando los datos de ayer es, para cualquiera que quiera mirar en serio los números de la Argentina, se acabó el sistema, la posibilidad de financiar el sistema previsional. Estamos prácticamente con los números de ayer en 1 a 1. Porque vamos a explicar que, ya lo sabemos todos, pero por si acaso, que cuando crece el empleo informal, no se está pensando en el futuro. Es un empleo que paga al día, que paga, no paga ni cargas sociales. Exactamente, es un sistema, tenés prácticamente un sistema que no está exactamente todavía equilibrado, pero la tendencia fue hacia eso. Crece la cantidad de empleo informal que no aporta, que no colabora con el sistema, y baja la cantidad de empleo regular. Sí, y básicamente lo que haces es meter más beneficiarios con las moratorias. Pero otra consecuencia interesante es el tema, es el tema sindicatos. Porque los sindicatos cada vez representan menos gente ocupada. Es decir, si vos mirás la cantidad de gente que está sindicalizada, no sindicalizada, pero que está bajo la órbita del sindicato, que es diferente. Bueno, resulta que de la población total que trabaja, cada vez tenés menos gente. Y todavía seguimos pensando que hay una élite que tiene que discutir las normas laborales, cuando en realidad esa élite discute, esa élite me refiero a los sindicalistas, discuten para una élite también, de los que están ocupados en tareas normales. Cada vez menos, de hecho, hoy los sindicatos no representan a los sectores pobres y populares de la Argentina. Hoy quien trabaja en blanco, bajo un amparo de un sindicato, es clase media en la Argentina. Por eso los piqueteros vienen a reemplazar en ese rango de los sindicatos. Y digamos, ¿no? y lo que se está viendo también es que algunos sindicatos en sectores protegidos están obteniendo beneficios importantes. Es decir, ayer hubo el cierre de sindicatos petroleros que te dan aumentos por tres mecanismos. Uno, por retroactivos desde el año 2022. Dos, por el aumento salarial que determina la convención colectiva, y 3, por bonos especiales que cobras. Entonces, cuando vos sumás todo eso, tenés aumentos interesantes. Que estás hablando de una élite, decís vos. Si vemos la cantidad de gente que está sin trabajo. Más allá de los amigos del sector bancario, también los bancarios son una élite, porque es un sector protegido. ¿Podemos hablar de cifras para que sepa la gente de qué estamos hablando? El empleo en negro creció y son más de 5,5 millones, Rubén. Sí, exactamente. Tenemos una placa, creo, para mostrarlo. Y donde además le agregamos algunos números para ver el comparativo de lo que está pasando con el sistema. Ahí lo tenés, 5,6 millones en negro, 43% de los puestos de trabajo que conocemos normalmente están representados allí hoy. 6 millones, no sé, Juan Luis, 6 millones 1, 6 millones 100, ahí anda más o menos el empleo en blanco. Fíjate por qué le ponemos impacto letal en las jubilaciones. El promedio en el mundo hoy es 3,15 trabajadores activos contra un jubilado. Nosotros hoy estamos casi llegando, que es lo que decía ahora, 1 a 1. Imposible financiar con un trabajador en actividad a un jubilado. No hay forma. Necesitas normalmente, y en sistemas que incluso son deficitarios, 3 trabajadores activos contra un jubilado. Bueno, lo estamos llegando, por eso yo decía ayer recién medio dramático, a que se plantee como imposible financiar el sistema previsional en estas condiciones. Quiero agarrar esto para volver a Katterberg, que dice: los chicos jóvenes no ven ninguna oportunidad, están jugados, si están en negro, ¿votan a Milei? Sí. Sí. Y vos me preguntabas también por qué, y ahí para preguntarles a Juan Luis, pero creo tener el dato más o menos bien. La pobreza entre los jóvenes es el triple que la pobreza entre los mayores. La pobreza entre los jóvenes es creo que 54. Más del 54, y llega al 60% en los hogares donde hay menores de 14 años, y la pobreza entre los de mayores de 65 años creo que es menor al 20% seguro, y creo que es alrededor del 15%. Claro, por el hecho de que diste más jubilaciones, más cosas, hace que cierta parte caiga un poco la pobreza, la otra parte sufre lo que es la... Pero ahí claramente hay una explicación también que ese comportamiento. Están en un contexto de mayor pobreza, de menor oportunidades, de ver fracasos seguidos. Y también, María Laura, yo creo que debe haber algún componente generacional. Lo que pasa acá pasa en muchos lugares del mundo, se informan de forma distinta, crean sus opiniones de forma distinta, las transferencias se quiebran entre la transferencia de padre a hijo. Es más, se empieza a invertir. Los votantes jóvenes de Milei convencen más a sus padres
o intentan convencer más a sus padres de que hay que votar por ese lado que al revés, padres convenciendo a jóvenes o explicando o tratando de inducir a jóvenes de cómo hay que Cuando vos votar. decís es un fenómeno generacional, ¿te referís a la antipolítica? ¿A qué te referís? ¿O es un fenómeno global también decís? Hay, lo que estoy diciendo, hay cuestiones de antipolítica, pero hay también cuestiones de romper con los formalismos y la escenografía de la política tradicional. ¿Qué sería? El político de traje, Ah. de corbata, que le habla de una forma, El que se look. comunica. No, pero no es el look, es entender que La comunicación. la comunicación y la fluidez y ver a alguien como real contra ver a alguien que está en una posición de más impuesta. Hasta los insultos, ¿no? Tiene que ver, sí, pero esos estilos, de vuelta, no son únicos de Argentina. La política va cambiando. Hace ya no me sé cuántos años, cuando llegó Clinton. En los 90, hace 30 años, Clinton vino con un discurso nuevo, a renovar cómo era la comunicación política. Entonces hablaba llanamente, contaba ejemplos de lo que le pasaba en reuniones con nombre de personas, que después se siguió usando 30 años. Cuando alguien de un político dice, ayer me junté con Juanita de tal barrio y me contó tal cosa. Eso lo inventó Clinton hace 30 años. Y en su momento eso era disruptivo. Hoy uno ve a un político haciendo eso y dice, esto es antiguo, esto es una técnica, me están diciendo que se juntó. Bueno, eso también va viendo con los cambios generacionales, con cómo se informan, cómo llegan. Los jóvenes no miran más la televisión. No te hablo ya de leer los diarios, no miran la televisión, se informan por YouTubers, por TikTok, por redes sociales. Entonces hay también un trasfondo que yo insisto, no es lo principal, pero que también colabora. Lo principal es la economía argentina, que viene de mal en peor hace una década, el sistema político argentino, que viene mal, y las principales coaliciones históricas en conflicto interno muy severo. Pero y lo que estás contando, que tiene que ver con los medios, que ahora son múltiples y que son variados, y con el tipo de comunicación que espera cada generación, habla como de compartimientos estancos, ¿no? O sea, los mayores mirando la tele, los más chicos manejándose con las redes, votando muy distinto entre sí. No sé si esto ha sido siempre de este modo. Bueno, digamos, Creo que no, A ver, Alejandro. claramente no. Él se va atomizando, pero las sociedades se van complejizando. Hay un fenómeno además que tiene que ver con la velocidad. Todo va más rápido, todo fluye más rápido, las crisis vienen más rápido. Un banco en Estados Unidos cae en 48 horas porque a través de los celulares se retiran depósitos que antes se tardaban 3 semanas o 3 meses en retirar. Los ciclos de noticias son más rápidos, hay rumores como los de ayer y aumentos y renuncias y la crisis sale todo más rápido. Hay una dinámica de aceleración en la sociedad que también genera y tiene un impacto. ahora, si me permitís, también Sí. hay, digamos, el chico pobre, con baja educación, etcétera, y hoy en día eso es mayoría, tiene también menos conexión con el sistema institucional en la Argentina. Es decir, no existe sistema financiero, para dar un ejemplo. Nadie puede pensar, pobre, bajo nivel de calificación, informal, etcétera, que pueda tener alguna chance de conseguir algo de un sistema formal. Y cuando digo esto me refiero, digamos, a que Argentina se ha deteriorado tanto en lo institucional y por otro lado, que hace que no se demande mucho de eso. Es más, cualquiera que obtiene una jubilación obtiene la jubilación mínima, haya trabajado o no haya trabajado, haya tenido ingreso formal o informal, etcétera. Vos lo que tenés es en Argentina, respecto de un país europeo donde también los jóvenes pueden ser diferentes, lo que tenés de diferente es que no hay nada que te ate a la institucionalidad. Y eso es un deterioro profundo que requiere tiempo de revertirse. ¿Puedo ¿no? concluir lo que acaba de decir Juan? Si tengo crece que la ir a otro informalidad tema. económica, crece la informalidad política. Claro, Eso es lo que está diciendo. claro. Es la economía. Aumenta la Es la informalidad económica y eso genera aumentos de lo que podríamos llamar informalidad política. Alejandro, te voy a comprometer al mes que viene. Estamos en abril, así que antes de, o sea, más o menos en un mes, Cada vez que vengo la situación está peor que la vez anterior, así que... no tiene que ver con nuestra responsabilidad, pero me parece muy interesante siempre tu análisis, pero muy, muy... Estuvimos todos escuchándote muy atentos. Juan